Buenas noches. Aquí estamos todos los que no nos fuimos de vacaciones, pero nosotros sí estudiamos la palabra. No creo que los que se fueron de vacaciones estén estudiando ahorita. Acompáñenme a Romanos 16, versículo 19. Romanos 16, 19. Vamos a ver el último capítulo de la carta a los Romanos, pero aún no voy a acabar con el tema de los Romanos. Porque, si Dios quiere, el domingo, aunque todavía no tengo bien definido cuántos temas más, tenemos dos cosas que ver. El tema del ordo salutis, que son las palabras en latín para el orden de la salvación, que la carta a los Romanos nos deja ver claramente sobre cuáles son los pasos lógicos para la salvación desde la elección hasta la glorificación, que creo yo que cuando analicemos esos puntos nos ayuda a poner un poco más en orden qué pasa con una persona cuando es llamada y qué cosas tienen que pasar para que sea glorificada, que es la promesa que encontramos en Romanos de que a los que llamó, de los que eligió, ¿verdad? Los que predestinó los llamó, y termina diciendo que los glorificará. Entonces, el ordo salutis en latín nos habla sobre todos los pasos que suceden, cuáles son una obra inmediata y cuáles es un proceso lento o tardado. Y también nos falta ver lo que por consecuencia obtenemos al analizar la carta a los Romanos, que son los 5 puntos de la doctrina de la gracia, que la carta a los Romanos nos deja ver, y les prometí desde que empezamos Romanos que había ciertos temas que Pablo estaba mencionando en cuanto a que todos somos depravados, en cuanto al tipo de llamado que Dios nos hace, en cuanto al tipo de seguridad que tenemos, y comenté que al final los íbamos a poner en orden. Entonces dedicaremos también un tema para eso. Entonces hoy vamos a ver el último capítulo y vamos a usar como base el versículo 19 de Romanos 16. Dice: es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho, pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. El nombre del tema de hoy es Inocentes para el mal. Y siendo el último capítulo, y cuando empiezas a leer, no sé si a ti te pasó, empiezas a leer todos los saludos, como que ya no le pones atención, como que dices, ya, pues es la despedida, y no te pones a pensar que quizás haya información muy importante aún en los últimos saludos de la carta a los Romanos. Entonces es común que cuando lees el capítulo 16 lo pases así rápido, así, saluda tal, fulano, sultano, mengano, perengano, tal, y se acabó. Pero si nos detenemos con detalle, información muy útil para poder entender cómo aplicamos eso de ser inocentes para el mal. Yo sé que podemos concluir fácilmente que es ser inocente para el mal, sagaz para el bien, inocente para el mal, pero quisiera que consideráramos la palabra en el original para poder tratar de aplicarla. Nos menciona dos palabras que en la versión 60 son distintas. Leamos Romanos 16, 19 en la versión 60. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y la palabra sabios e ingenuos es el equivalente para sagaces e inocentes. Son traducciones válidas, los dos casos. Quizás la palabra ingenuo en nuestro idioma no es lo mismo que inocente, ¿verdad? ¿Qué es ingenuo? Tonto. Ser tonto para el mal, no es lo mismo que inocente para el mal. Por eso, la traducción lenguaje actual dice: quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Y elimina esas dos palabras. Dice: eres inteligente si haces lo bueno y no lo malo. Pero no es una traducción literal. Cuando analizamos la palabra sagaces o sabio, es el griego sophos, que se traduce como sabio, cultivado o hábil. Viene de Sofía o Sofía, que es sabiduría. Entonces, ser sabios, la versión 60 lo está traduciendo un poco más apegado, que sagaces está muy acá, muy cremoso, y en nuestro idioma no es una palabra muy común. Sabios nos dice, sean sabios, cultivados, hábiles para el bien. Y la palabra inocentes o ingenuos, según la versión 60, es el griego akeraios o akeraios, que se traduce como sin mezcla, por consecuencia, puro.
sin mezcla, por consecuencia puro. Es decir, si te vas a servir un vaso de leche y la quieres, según la palabra que está aquí, quiero un vaso de leche inocente, ¿cómo lo entiendes? Según la traducción de la NBI, que traduce inocente, estoy diciendo, ¿sabes qué? Dame un vaso con pura leche, no le pongas agua ni le pongas nada, ¿verdad? Dame un vaso ingenuo de leche, que como la versión 60 lo traduce. Como que nos desvía un poco la palabra ingenuo o inocente de lo que realmente nos dice esta palabra, sin mezcla. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser sin mezcla? Puros en la esencia. ¿Está hablando en un sentido individual o en un sentido colectivo? Tratar de sacar conclusiones de este pasaje aislado nos va a llevar a errores. Nunca saques conclusiones de un pasaje aislado. Nunca leas un pasaje y dices, bueno, mira, el original dice esto y esto, entonces yo concluyo esto. No, porque te vas a equivocar, muy seguramente. Necesitamos contemplar el contexto. Entonces, para que Pablo nos diga, sean sabios para el bien y sin mezcla para el mal, o puros para el mal, ¿cómo puedo ser puro para el mal? ¿Cómo aplicamos esa pureza hacia el mal? Por eso te necesitamos leer, pues prácticamente todo el capítulo 16, para poder entender por qué nos pide que no tengamos mezcla y que seamos puros cuando se trata del mal. Así que vamos a leer Romanos 16, 1 al 16. Lo voy a leer seguido y que son un montón de saludos. Pero es importante para entender porque después de los saludos, Pablo nos da más información y luego nos pide esto de ser inocentes para el mal. Leamos desde el 1 al 16, Romanos 16, nueva versión internacional. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Kencreas o Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la familia de Narciso, fieles en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Son bastantes saludos, pero hay ciertas personas que destacan entre ellos, no por hacer menos a los demás. Pero hay datos interesantes entre las cosas que menciona. Número 1, ¿por qué saluda tanta gente y qué es lo que tiene en común toda la gente que mandó saludar? Su trabajo en las cosas de Dios, su trabajo para la iglesia. Entonces, es común que cuando leamos las cartas de Pablo nos imaginemos a Pablo como un viajero solitario, ¿verdad? Y muchos se imaginan, y me incluyo yo hace años, me imagino a un hombre con poderes súper especiales, y dicen los más espirituales, un varón lleno del poder de Dios, ¿verdad? Así que eso parece que lo pone en un lugar muy distante de nosotros. Parece que son hombres muy particulares, con muchísimas cualidades, que solamente pocos podrían hacer lo que él hizo. Pero cuando Pablo manda todos estos saludos, te das cuenta que para nada estaba solitario. Había muchísima gente trabajando en conjunto con él. Entonces, Pablo manda saludos a hombres en lo individual, mujeres en lo individual y a matrimonios. Entonces, cuando hablamos de gente trabajando para Dios, puede haber hermanos
u hombres solos trabajando en las cosas de Dios, mujeres solas en las cosas de Dios y matrimonios en conjunto. Esto es muy particular e interesante porque yo casi nunca veo matrimonios trabajando juntos en el ámbito cristiano. Y excluyo a esta congregación. En mi experiencia, es el hombre el que trabaja, ¿sí o no? La mujer se queda como ayuda idónea, tradúzcase al castellano, secretaria particular de su marido, mientras el hombre va y le sirve al Señor. Pero ¿qué hay de todas estas mujeres que son nombradas? Sobre todo primero Febe, diaconisa de la iglesia. ¿Estaba casada o no? No lo dice. Puede ser que su marido fuera incrédulo, porque Pablo nos dice que una condición válida para separar un matrimonio es que uno sea creyente y el otro no. Y si el no creyente no quiere vivir con el creyente, que se separe. Pudiese ser que Febe estaba casada, su marido no era creyente, por consecuencia no trabajaba en las cosas de Dios, o puede ser que haya sido una mujer soltera. Pero, si analizamos cuando dice que ella ha ayudado a muchos, que es el versículo 1 y 2, dice, versículo 2, les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Ahora, la palabra ayudado es interesante en el original griego. La palabra es prostatis, que se traduce como patrona, protectora. Cuando Pablo dice que ella ha ayudado a muchos, lo que el original dice es que ella ha sido la patrona de muchos, incluyéndome yo, dice Pablo. ¿Cómo es que esta mujer era patrona de Pablo? ¿A qué se refiere? Otra traducción, es patrona, otra traducción es protectora. También se traduce como mujer guardiana. Así que busqué otro diccionario. Y este otro diccionario de griego antiguo dice que la palabra prostatis se traduce como mujer encargada de velar por los intereses de los demás, ayudando con sus recursos. Entonces, cuando dice que ella era la patrona o la protectora, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Si consideramos la otra traducción, según el diccionario griego, es una mujer que ayuda con sus propios recursos. Está ella siempre al tanto de las necesidades de otros y con sus propios recursos les ayuda. Ahora, ¿cómo es que una mujer tiene tantos recursos en ese contexto cultural? Puede ser que esté casada con alguien influyente o que ella misma sea influyente. Entonces, fíjate cómo Pablo manda a Febe con la carta a los romanos, porque Pablo nunca ha ido a Roma hasta este punto que hemos analizado. Pablo no ha ido a Roma. Si tú lees el final del capítulo 15, dice que él espera ir a Roma. Entonces manda a Febe, le confía a una mujer el enviar la carta. Y buscando en el contexto histórico, en algunos diccionarios y comentarios bíblicos encontré que según aquellos tiempos la responsabilidad del portador de la carta no nada más es llevarla, sino una vez que la lleva, aclarar todas las dudas que salgan relativo a la carta que lleva. Entonces, ya vimos que la carta a los romanos, que muchos dicen que es muy compleja, ya la analizamos y vemos que tiene muchísima información doctrinal, y que Pablo se la confía a Febe para que vaya y explique cualquier duda. Entonces, ¿qué tanto conocimiento del Evangelio tenía Febe? No era una simple mujer que la llevó, era una mujer que entendía todo lo que Pablo escribió, de manera que podía aclarar cualquier duda. Entonces vemos que Pablo está confiando en una mujer, que no sabemos su situación civil, pero es difícil en nuestros días ver que haya mujeres con ese tipo de encargos. Porque tengo que decirlo aunque se enojen las mujeres, son pocas las mujeres que estudian la Biblia, ¿sí o no? Normalmente se lo dejan a los hombres. Y si están casadas, menos estudian, se lo dejan al esposo. Tienen tantas ocupaciones que ellas no se meten a estudiar cosas de la Biblia. Se lo dejan a los hombres. Bueno, yo creo que eso es un error, porque la teología o la doctrina bíblica la necesitamos hombres y mujeres. Y Febe es un caso claro de que si Pablo le confía la carta, ella entiende y comprende el contenido de la misma. Así que cuando le dijeran, oye, explícame la predestinación, no entendemos lo que Pablo dijo aquí, ella podía explicar sin problemas todo ese conocimiento. Lamentablemente, las mujeres de ahora se han casado con la idea de ser las secretarias particulares. En términos bíblicos, ayuda idónea, que en el original hebreo no tiene nada que ver con ser secretaria particular o con ser la persona que cuida a los hijos mientras el hombre sirve. No tiene nada que ver. Ayuda idónea es
Ayuda, ya no me acuerdo el vocablo hebreo exacto, y para no equivocarme mejor no se los digo, pero sí el significado. Ayuda idónea. Ayuda era alguien que protege o que da socorro. Y idónea era visible y opuesto. Así que la mujer no es el ayudante ideal. Es alguien que protege y da socorro de forma visible y opuesta al hombre. En ningún momento la definición de ayuda idónea forma una jerarquía entre hombre y mujer, de manera que el hombre es el responsable y la mujer la ayudante. Mentira. Y lo vemos con el siguiente caso porque menciona Pablo a Priscila y Aquila. Y Priscila es la mujer y Aquila es el hombre. Y según el contexto histórico, siempre era mencionado primero el más importante o el más distinguido. Y el orden correcto para mencionar un matrimonio era hombre-mujer. Pero en el caso de Priscila y Aquila, según el contexto histórico, parece indicar que la más reconocida era Priscila y Aquila. Pero no menciona nada más a Priscila. Ni por ser mujer la deja fuera y menciona nada más a Aquila, sino que menciona a los dos. Aquila y Priscila, yo no sé exactamente el contexto o la condición civil que tenía Febe, si estaba casada o no, pero en el caso de que los dos son creyentes o que hay un matrimonio, no hay ningún impedimento para que uno sea el que sirva y el otro no. Este es un claro ejemplo de dos personas sirviendo en las cosas de Dios, Priscila y Aquila, y los mencionan a los dos, y los dos tienen una iglesia en su casa. Y cuando vimos el libro de los Hechos, vimos que cuando Priscila y Aquila escucharon a Apolos y le detectaron errores, cosas que no predicaba fielmente, lo tomaron aparte y entre los dos le enseñaron y le hicieron las correcciones necesarias. Y después de esto vemos que Apolos sigue siendo alguien que era considerado también muy importante entre los evangelistas, y de hecho las iglesias se peleaban por decir que eran de Pablo o de Apolos o de Pedro. Entonces, este caso del matrimonio Priscila y Aquila, que es destacado aquí, que arriesgaron sus vidas para salvar la vida de Pablo, se menciona a los dos. Y yo creo que este es el ideal de todo matrimonio. Yo no comparto la idea de que la mujer es la que se tiene que hacer cargo de todo mientras el hombre estudia. No encuentro base bíblica para eso. Los dos deben de estar igualmente preparados. Ningún matrimonio se puede dar el lujo de decir, mira, que él estudie y a mí me enseña. Tú no tienes la certeza de que por el conocimiento de uno te vas a salvar tú, ¿verdad? Jesús fue claro, uno será dejado y el otro tomado. Estarán dos en la cama, uno será dejado y el otro será tomado. Es un asunto individual. Un asunto individual. Y en la iglesia hacen falta mujeres con sana doctrina, que enseñen a mujeres en cosas que los hombres estamos completamente limitados, cosas que solo de mujer a mujer pueden transmitir. Y si tienes entendimiento de las Escrituras y sana doctrina, y sabes investigar por cuenta propia, y sabes investigar el original, y sabes hacer exégesis, no hay exégesis, eres y serás muy útil en las iglesias, porque las mujeres necesitan instrucción, aún desde un punto de vista particular de las mujeres que solo una mujer puede enseñar. Así que Priscila y Aquila son un matrimonio mencionado, pero no es el único. Tenemos el caso de Andrónico y Junias. Y aquí hay un debate si Junias es femenino o masculino, pero lo que yo he encontrado, dicen que hay muchos registros históricos del nombre Junias atribuido a una mujer. Entonces tenemos a otro matrimonio, si ese es el caso, Andrónico y Junias. Y al contrario de Priscila y Aquila, donde primero es mencionada la mujer, aquí es primero mencionado el hombre. Andrónico y Junias. Y este matrimonio, muchos lo utilizan como controversia, porque nos dice que eran destacados entre los apóstoles. Y esto parece justificar que puede haber apóstoles y apóstolas, porque Andrónico era apóstol y Junias era apóstol. Pero eso es eisegesis, porque eso no es lo que dice el texto. Dice que eran destacados entre los apóstoles. En ningún momento los menciona como apóstoles. Pero si fuesen apóstoles, sabemos que no cumplen con los requisitos que le impusieron a Matías. ¿Se acuerdan cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2 o 3, Pedro toma la palabra y dice que estaba profetizado que que habría alguien que traicionaría a Jesús y que alguien debería tomar su lugar?
Así que ponen requisitos, alguien que haya estado con Jesús en su tiempo de ministerio, que haya sido testigos de la resurrección. Y pusieron a 2 y escogieron a Matías. Ahora, los apóstoles después de eso mencionan a Pablo y a Bernabé como apóstoles, a Andrónico y Junias y otros que mencionan como los apóstoles. Necesitamos considerar si cumplen o no los requisitos que le impusieron a Matías, y definitivamente no los cumplen. Entonces, ¿por qué se les llama apóstoles? La palabra apóstoles es el griego apóstolos, que se traduce como mensajero o un enviado en una misión. Entonces, Bernabé era un apóstol, pero no igual que los 12 apóstoles. Porque aparte tenemos que en la Nueva Jerusalén, cuando lleguemos a Apocalipsis lo analizaremos, hay un fundamento o una especie de capa de piedra preciosa, que son 12 capas, cada uno según los 12 apóstoles. Y también Cristo prometió que habría 12 tronos para los 12 apóstoles. Si Andrónico y Junias también eran apóstoles, ¿ellos van a tener trono? No. Por eso no aplican en el grupo de los 12. Son apóstoles en el sentido de que eran personas enviadas o comisionadas en una misión específica. Y Pablo nos dice de Andrónico y Junias que eran parientes y compañeros de cárcel, o sea que también andaban evangelizando. Pablo, apóstol de Jesucristo, era un enviado también. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Bernabé dicen que el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para la obra que les he encomendado? Eso los convierte en apóstoles. Así que Andrónico y Junias son apóstoles como cualquiera de nosotros podemos ser apóstoles si Dios te encomienda una misión. Entonces, ¿puede haber mujeres apóstoles? Claro, Febe era un apóstol de Pablo, ¿verdad? Una persona que fue enviada con una misión específica. Ahora, ¿puede haber del mismo nivel que los 12? Imposible, porque nadie puede cumplir esos requisitos. Así de simple. Quien diga que es apóstol como los 12 y que tiene autoridad para escribir un nuevo libro de la Biblia, como creo Walter Mercado llegó. ¿Quién se acuerda de Walter Mercado? Creo que él dijo que iba a escribir un nuevo libro que Dios le había dicho hace mucho. Ya creo que se le pasó la locura. Pero sí hay muchos bárbaros que dicen, no les traigo una revelación nueva, y yo como apóstol declaro esto y esto y lo otro, cosas que no vienen en la Escritura. Pero como se sienten con jerarquía apostólica como de los 12, piensan que entonces ellos pueden agregarle cosas a la Biblia o decir cosas, asegurar cosas que ni siquiera están respaldadas con la Biblia. Pero eso no tiene sentido. Entonces, nosotros, si tú me preguntas, Andrónico y Junias, ¿eran apóstoles? Sí, según la palabra apóstolos. ¿Tenían una autoridad especial como la de Pedro? Claro que no. No tienes ningún fundamento para eso. ¿Puede haber mujeres apóstolas? Sí, si son encomendadas en una misión particular de parte de Dios. ¿Me explico? Entonces, Pablo nos da un detalle de que también eran convertidos antes que Pablo. Entonces, si andaban como compañeros de cárcel y eran convertidos antes que Pablo, pues creo que en algún momento Andrónico y Junias debieron haber ayudado en instruir a Pablo en lo que han aprendido. Pero eso ya es conjetura mía, eso no viene en la Escritura. Y por último nos menciona otro, que es Rufo. Leamos dónde está Rufo. Versículo 13, saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Este Rufo, que quisiera que vayamos a leer Mateo 15, 21. Parece que el Rufo mencionado en Romanos 16 es este Rufo, en Mateo 15, 21. Dice, caray, me equivoqué, no es Mateo 15, 21. Se me fue el pasaje. No, pero en Mateo 15, 21 dice que Simón de Cirene, quien ayudó a Jesús con la cruz, era padre de Alejandro y Rufo. Y entonces, ahí yo pretendía hacer el link, pero les debo el pasaje. También es en Mateo, pero no me acuerdo qué capítulo, lo apunté mal. Dicen, Simón de Cirene ayudó a Jesús. Y menciona que sus 2 hijos son Alejandro y Rufo. Y no da más referencia de quiénes son ellos en cuanto a Rufo de algo o Rufo no sé qué, o tratando de distinguir varios Rufos. Todo parece indicar que al decir Alejandro y Rufo, la gente en automático entendería quiénes son. Cuando Pablo dice, manden saludar a Rufo, parece que este nivel de importancia que le da Pablo, al señalarlo como una persona conocida, simplemente mencionando el nombre de Rufo, las personas entenderían quién es, hace posible que sea el hijo de Simón de Cirene. Así que cuando Simón de Cirene, que no apoyaba la causa de Jesús,
llevó la cruz de Cristo, pudiésemos imaginarnos que hubo un impacto en su vida y en la de su familia, de manera que ahora tendríamos a Rufo trabajando en las cosas de Dios con Pablo. Era Marcos en lugar de Mateo, ¿verdad? Marcos 15:21. Gracias por la corrección. A uno que pasaba por ahí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Entonces, bueno, este asunto de Rufo es una teoría, pero pudiese ser válida, porque solamente se menciona a Rufo y se asume que todos entienden quién es, igual como lo manda a saludar Pablo. Entonces, ¿qué podemos entender de todas estas personas que Pablo menciona? Que hay un trabajo en conjunto. Esto demuestra lo que Pablo enseñó cuando vimos a los hermanos débiles y a los fuertes en la fe y cuando vimos los dones. Todos los dones son para el beneficio de la iglesia. Y si realmente eres un creyente verdadero y el Espíritu Santo está en ti, vas a tolerar a los débiles con la esperanza o con el objetivo de que Dios les ayude a avanzar en su debilidad. Y luego Pablo manda a saludar todo este equipo de trabajo y nos hace ver cómo él mismo tiene compañerismo y comparte el trabajo con muchísimas personas. Luego, vamos al versículo 17, porque recién nos acaba de explicar esto, ahora cambia abruptamente el tema y nos pone una advertencia. Dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Ahora, quisiera que analizáramos con detalle este asunto, porque el mandato es apártate de ellos. ¿Quiénes son los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado? Recordemos que en Hechos 2 nos dice que la gente que se convertía, en ese caso por el mensaje de Pedro y otros, Dios los agregaba a la iglesia y dice que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Entonces, número uno, lo que hacían los creyentes es perseverar en la doctrina de los apóstoles, en ninguna otra. ¿Por qué en la doctrina de los apóstoles? ¿Por qué no dice que se reunían a leer la Biblia? Porque en ese tiempo todavía no se escribía nada del Nuevo Testamento. De hecho, se considera que la primer carta que se escribió del Nuevo Testamento es la de Romanos, aún antes que los Evangelios. Entonces, cuando se reunían, ¿qué hacían? Bueno, se transmitía oralmente lo que los apóstoles aprendieron de Jesús. Entonces, la enseñanza venía, los apóstoles enseñaban y capacitaban a otros, y luego estos contaban la misma historia que contaban los apóstoles. Cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es que todos buscaban y tenían una misma doctrina. En nuestros tiempos, ¿cómo perseveramos en la doctrina de los apóstoles? Pues leyendo el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Porque quienes escribieron apóstoles en el sentido genérico, Marcos, que no era uno de los apóstoles, no era uno de los 12, Lucas, que nada que ver con el judaísmo, Juan sí estaba, bueno, Pablo, que más adelante nos escribe, Santiago, el hermano de Jesús, que no era uno de los 12, Judas, hermano de Santiago y por consecuencia hermano de Jesús. Tenemos cartas de 2 hermanos de Jesús, medios hermanos de Jesús, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros nos congregamos como iglesia e imitamos a la iglesia primitiva, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que Pablo dice, lo que a ustedes se les ha enseñado. Entonces Pablo nos dice, hay quienes causan divisiones, que es lo opuesto a lo que Pablo acaba de mencionar. Saludos a Febe, a este y al otro, y a todos los que mencionó trabajan en conjunto. Entonces Pablo dice, hay quienes no trabajan así. Hay personas que causan divisiones, es decir, en lugar de trabajar en conjunto, provocan que, número 1, ellos no trabajan en conjunto, y 2, provocan que otros no trabajen en conjunto. Son personas de ese tipo de ermitaños en las iglesias que no se involucran que nada, pero siempre vienen a la iglesia. Personas que siempre las ves y a lo mejor aparentan que todos saben y sí, bien chido y van aprendiendo, pero nunca los ves trabajando con nadie más. Estos no promueven la unión, sino todo lo contrario. Así que nos dice, aguas con los que causan divisiones y dificultades, y van en contra de lo que se les enseñó a ustedes. Entonces, aguas con esos que están en las congregaciones. No los ves trabajando en conjunto con nadie y aparte su enseñanza no concuerda con la Escritura. Pero no creas que de una forma obvia. Es decir,
no siempre vas a encontrar un predicador diciendo cosas obviamente contrarias a la Escritura. Ese es una excepción. El que hace eso es porque dices, no hombre, estás bien bárbaro ya, o sea, ni siquiera tienes la habilidad de explicar acá medio escondido tu asunto, quedas en evidencia. Como me comentaron hace poco, lamentablemente, que hay iglesias donde para poder tener un área de trabajo en la iglesia, si vas a ser ujier, si vas a ser maestro, eso te cuesta. Y no un pago único. Tienes que estar aportando siempre cierta cantidad de dinero. Y como ellos hicieron una jerarquía, mientras más alta la jerarquía, más dinero tienes que estar poniendo, aparte de los diezmos, de las ofrendas y de otro tipo de ayudas que des en la iglesia. Eso es claramente contrario a la palabra de Dios, ¿verdad? Claramente contrario a la palabra de Dios. Tenemos a Simón el Mago que le dijo a Pedro, yo te pago para que me des ese mismo poder. Ya vimos que para poder tener un don es porque el Espíritu Santo te lo dio, ¿verdad? Y es para beneficio de los demás. Cuando Simón el Mago ve lo que hace Pedro, le ofrece dinero. ¿Y qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo. No puedes comprar con dinero lo que Dios ha dado gratuitamente. Pídele perdón a Dios si acaso te perdona. Entonces, cuando ves enseñanzas de que no, mira, tú tienes que estar aquí pagando una lana para mantenerte en ese puesto, dices, oye, hasta un principiante puede encontrar ese pasaje y decir, estás mal. Pero, si leemos el versículo 18, Pablo nos habla sobre la mayoría de estas personas, y es lo que más comúnmente vas a encontrar aún en nuestros días. Versículo 18 dice, tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Estos son los que a veces cuesta trabajo detectar. Estos son los más peligrosos. Porque cuando analizamos el original, leamos la versión 60 que lo traduce literalmente. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, fíjate, no sirven a Jesús, por consecuencia no están trabajando con todos. No están trabajando en conjunto con los demás porque no les interesa servir a Cristo. ¿A quién sirven? A sus propios, aquí dice la versión 60, a sus propios vientres. Bueno, ¿qué dice el original? La palabra vientres de la versión 60 o propios deseos de la NBI es el griego koilia, que se traduce como estómago o vientre. Entonces estas personas están buscando nada más cómo beneficiarse a sí mismos. ¿Me explico? Dice que con palabras suaves y lisonjeras. La palabra suaves es el griego krestologia, que se traduce como hablar de forma convincente. Palabras suaves. Entonces, uno de estos, de los que Pablo nos pide apartarnos, son muy convincentes cuando hablan. Te hablan de cierta forma que te convencen. Y la segunda palabra, lisonjeras, en el griego es eulogia. De ahí viene la palabra elogio. Y eulogia se traduce como adulación, alabanza o bendición. ¿De qué hablan principalmente la mayoría de los predicadores que no se apegan a las Escrituras? De bendición, ¿sí o no? Se encargan de exaltar a la persona. Te dicen que tú eres especial, que tú eres un triunfador, eres un gigante, tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Y algunos todavía más extremistas te dicen, tú eres Dios Junior. Porque si tu papá es Dios, tú eres Dios Junior, ¿verdad? Y si tu papá es rey, tú eres un príncipe. Y te convencen que es lo peor, porque pues a quién no le gusta que le digan eso, ¿no? Hace poco me enteré de una persona que le enseñó a su congregación que son dioses. Y la gente está bien emocionada porque ya que son dioses, van a empezar a hacer proyectos y cosas de ese tipo. Y dices, bueno, no sé quién está peor, si el predicador o el que se la cree, ¿verdad? Dices, ¿cómo puede ser que se la crean? Bueno, aquí Pablo te está diciendo, hablan de forma convincente, con palabras suaves, y se la pasan alabando a las personas y hablando de bendición a las personas. Y ahí sale la pregunta que yo he hecho muchas veces, si realmente el objetivo de Dios o ser cristiano significa que tú eres un triunfador y que Dios quiere lo mejor para ti,
Si eso es el amor de Dios, entonces Dios odiaba al apóstol Pablo. ¿Cómo le fue a Pablo? Lo apedrearon muchas veces, naufragó muchas veces, en peligro de muerte muchas veces, ¿verdad? Y Pablo dijo, sé estar en escasez y en abundancia. Cuando dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es a todo lo que tú quieras, es la abundancia o la escasez. En todo eso puedo, no todo lo que tú quieras. Entonces, esta es la advertencia de la cual, o de esta advertencia nos dice que seamos inocentes para el mal, que es el pasaje inicial. Entonces, fíjate, ¿conoces a este tipo de personas que solo sirven sus vientres, que hablan de forma convincente y normalmente utilizan adulación, elogios o bendición? Yo creo que para nosotros en nuestra cultura, tengo que decirlo, el mal llamado cristianismo está prácticamente reflejado en este tipo de personas, ¿sí o no? Por eso es tan dañina la teología de la prosperidad, porque ¿qué es lo que exalta? La satisfacción de tus deseos. Y lo que Pablo dice es, cuando encuentres este tipo de personas, ¿qué nos dice el versículo 17? Apártense de los tales, y la palabra apártense es el griego eklinó, que se traduce como apartarse de algo o alguien, desviarse de algo o alguien, hacerse a un lado de algo o alguien. Entonces lo tengo que decir, y sobre todo para los que nos escuchan en audio o en video, he escuchado y he recibido muchísimos mensajes de personas que me dicen, en mi congregación se predica una doctrina que no concuerda con la Biblia. ¿Qué hago? ¿Qué crees que deben de hacer? ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Para que no digan que yo digo. ¿Qué dice Pablo? Apártense de los tales. ¿Es una orden o una sugerencia? Es una orden. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Y qué tiene que ver con el versículo inicial cuando hablamos de ser inocentes para el mal? ¿Qué significa la palabra inocente en el original? Sin mezcla. ¿Qué nos está diciendo Pablo cuando seamos que debemos ser inocentes para el mal? ¿Entiendes? Este asunto es delicado porque hay muchísima enseñanza que es muy convincente, pero cuando tú lo analizas a profundidad, te das cuenta que no proviene de la Escritura. Usan la Escritura, le ponen información a la Escritura y luego te la ofrecen. Pero si queremos perseverar en la doctrina de los apóstoles, que estos apóstoles están obedeciendo lo que Jesús dijo, hagan discípulos de las naciones enseñándoles lo que les he mandado. Así que según Hechos 2, la doctrina de los apóstoles es lo que Jesús enseñó. Entonces, cuando alguien no se apega a la doctrina de los apóstoles, a lo que tenemos en el Nuevo Testamento, no se está pegando a lo que Jesús enseñó. Por consecuencia, no pueden contar como creyentes, no pueden contar como cristianos. Quizás como creyentes sí, creen en un Dios, pero no es el de la Biblia. Para que seas cristiano, tienes que tener la doctrina de Cristo. Si tu enseñanza, aunque sea bien sutil, no se conforma a lo que Jesús enseñó, que sus apóstoles se encargaron de dejar plasmado en lo que le llamamos Nuevo Testamento, no aplica como cristiano, no es un cristiano, y más adelante vamos a ver donde Pablo dice que todo el que no predica el consejo de Dios no viene de Dios. Entonces, ¿entiendes por qué Pablo pone todos esos saludos y luego te hace una advertencia? Esa es la manera, una de las maneras, el trabajo en la congregación es la manera en que detectas al que no se apega a las Escrituras. Porque es imposible que ames a Dios pero no a la iglesia. ¿Quién dice, yo creo a Dios pero la iglesia son puros hipócritas? ¿Cuál es el segundo mandamiento según Jesús, que resume toda la ley y los profetas? Ama a tu prójimo. Ahora, ¿qué tal cuando Pablo nos enseña que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Si tú amas a Cristo, ¿puedes no amar al cuerpo? Es contradictorio. Si amas a Cristo, amas el cuerpo. Cualquier persona que dice que ama a Dios, pero no la iglesia, el apóstol Juan nos dice en una de sus cartas, si alguien dice que ama a Dios, pero no obedece sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces Pablo nos dice, toda esa gente que está trabajando en conjunto, y luego te advierte, aguas con los que hacen lo opuesto, aguas con los que no se involucran, aguas con los que no trabajan en conjunto con los demás.
Entonces, ¿para qué están en la iglesia esos? Son siervos de sus vientres. ¿Cómo utilizan lo que saben, lo que aprenden en una congregación para servir sus propios vientres? Bueno, tengo que poner este ejemplo porque es bien común. No voy a decir nombres porque es irrelevante el nombre. Pero la gran mayoría de los pastores, ¿de qué viven? De lo que la iglesia da. ¿Tienen un sueldo? La gran mayoría no. Todo lo que se junta es de ellos. Y de su ganancia apartan las cosas que se tienen que pagar. Lo digo porque yo lo he visto y ayudé en muchas cosas de esas, lamentablemente. Así que, ¿cómo es que por medio de esta enseñanza convincente, palabras suaves, adulan a la gente y les hablan de bendición? ¿En qué se benefician? ¿Sí o no? ¿Sí o no la gente es más propensa a dar cuando le prometes que Dios lo va a bendecir? Cuando les hablas de bendición. Pero si les hablas de maldición, ¿van a querer dar? Ya me cayó Dios. Ya. No jueguen con micrófono. Cuando los pastores, que es el caso más común, hablan de manera convincente y hablan sobre bendición, están sirviendo sus propios estómagos, porque cuando la gente da, es para ellos. Se lo quedan, se lo gastan como quieran. Y si alguien se atreve a cuestionarlo, ¿qué van a hacer con ese alguien? ¿Alguna vez cuestionaste? ¿No? ¿Eran puras ovejas dóciles aquí? Cuando cuestionas te corren. Primero te marginan, ¿verdad? Bueno, primero te humillan. ¿Quién eres tú para cuestionar? Segundo te marginan porque le avisan a toda la raza, no se junten con ese, ¿verdad? Ya andas todo agüitadillo porque nadie te habla. Y terminan corriéndote. ¿Por qué? Porque te atreviste a preguntar qué hacen con el dinero. Quita el tema del dinero, pregúntale sobre su enseñanza. ¿Alguien de aquí cuestionó la enseñanza donde se congregaba? ¿Cómo les fue? ¿Quién de aquí recibió una explicación profunda de la Escritura que justificaba su enseñanza? ¿Alguien? Levante su mano. No. ¿Tú sí? Qué bueno. Los demás no. A mí también casi me corrieron cuando me atreví a cuestionar la enseñanza. Un animalillo. No lo maté, Dios lo libró de mis manos. Pasa casi igual que con el dinero. Te regañan primero que quién eres tú para cuestionar. Y si son bien espirituales te dicen que ofendiste a Dios porque te atreviste a dudar. Número 3, te marginan. Y número 4, terminan expulsándote. ¿Por qué no? Creo yo que si realmente el asunto es transparente, porque cuando alguien pregunta sobre eso le dice, mira, analiza los registros, sal de dudas, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Digo, parte de tu dinero está ahí, ¿no? Pero no lo hacen, ok. Y en cuanto a la enseñanza, si tú tienes la verdad, ¿cuál es el problema de explicarlo? No hay ningún problema. Pero, más bien el problema es que hay dos opciones. O son ignorantes y no saben responderte, o no ignoran y conscientemente te engañan y no quieren que te des cuenta. ¿Alguien cree que hay una tercera opción? ¿O con esas dos se resume? O no sabes o no quieres que sepan. ¿Verdad? Entonces, ¿qué debes de hacer según Pablo con esas personas? Apartarse de ellas. ¿Tendrás que orar primero? Señor, déjame orar para ver si hago lo que tú me dices. ¿Necesitas orar? Claro que no. Es una instrucción directa. Sin embargo, casi todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, le pensamos un chorro para apartarnos de donde estábamos, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Por ignorantotes que éramos, ¿verdad? Ignorantes así con letras mayúsculas. Le teníamos miedo a la autoridad. Autoridad entre comillas. Le teníamos miedo a salirnos de la cobertura. Ese concepto no es bíblico. Así que veamos cómo Pablo dice que en aguas cuando se causan divisiones, pero él que causa en el versículo 17. Cuando dice apártate de ellos, ¿qué está causando? División. Entonces, ¿se está contradiciendo?
¿En qué punto la división es mala y en qué punto es buena? Pablo dice, apártate de los tales, y está haciendo una división clara. Hay personas que le van a decir, ¿sabes qué? Yo contigo ya no quiero juntarme. Eso es una división. Y luego Pablo te dice, aguas con los que causan divisiones. Dices, bueno, pues entonces, Pablo, ¿me aparto o no me aparto? ¿Lo digo o no lo digo? Por eso el contexto es muy interesante. Porque cuando Pablo dice aguas con los que causan divisiones, está hablando sobre la interacción del cuerpo de Cristo. Son los que provocan que no haya ese tipo de trabajo en conjunto. Es la persona que lamentablemente nunca quiere hacer nada, nunca quiere cortar una flor de su jardín, ¿verdad? No está dispuesto a hacer más. No está dispuesto, ay no, qué flojera, ¿sabes qué? Mejor vámonos por la fácil. Aquí vimos varios ejemplos de personas que arriesgaban su vida, que habían estado en la cárcel y todo, simplemente por hablar del Evangelio. ¿Qué actitud esperas en los miembros de una congregación que se dicen ser creyentes genuinos desde el punto de vista bíblico? Que arriesgan aún sus vidas con tal de servir a Dios, porque Dios les ha dado un mandato, una encomienda, y no hay nada más valioso que eso. No hay nada más valioso que servirle a Dios. Oye, Hernán, pero pues tengo necesidad, sí, pero Jesús dijo que el obrero tiene derecho a su salario. Yo no te voy a encomendar a nada, tú eres el que vas a decirme, Dios me dijo que haga esto. Y yo te voy a decir, dame evidencia de que Dios te dijo. Y si pones la evidencia, a trabajar se ha dicho. Oye, pero estoy batallando, a mí no me digas, yo no te mandé. Si Dios te mandó, ¿eres obrero de quién? De Dios. Y Jesús dijo que el obrero tiene derecho a su salario. Así que Dios se va a encargar de tus gastos, no de lo que tú quieras, ¿verdad que no? De lo indispensable para vivir. Entonces el día que te estés muriendo de hambre, entonces dile a Dios, ¿qué pasó con la promesa? Ahora, ¿no te pudiste comprar el iPhone 7? Eso no forma parte de la promesa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando tú estás trabajando porque Dios te mandó algo y no te alcanza el dinero, ¿cuáles son las únicas dos opciones? Bíblicamente hablando. Número 1, Jesús mintió, ¿verdad? Porque entonces no te está dando el salario que según prometió se le daría. O número 2, eres un pésimo administrador. ¿Cuál crees que sea la que está sucediendo? ¿Que Jesús nos mintió o que eres pésimo administrando lo que te dio? Entonces, si Dios dice, mira, estás viviendo con un sueldo, no sé, de 50,000, te voy a mandar a trabajar y te voy a dar 5,000 pesos al mes en lugar de los 50,000. ¿Qué significa? Bueno, que voy a tener que aprender el arte de la administración para hacer con 5,000 lo que necesito para vivir. Ya no voy a hacer con 5,000 lo que hacía con 50, ¿verdad que no? Así que me olvido de eso, porque Jesús dijo, quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Así que tendría que hablar con mi mujer, mi esposa, ¿sabes qué? Me están recortando el sueldo drásticamente. Dios nos tiene una encomienda y nos va a dar este presupuesto. Demostremos que somos fieles. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Entiendes cómo, a pesar de una situación difícil, no hay nada que impida que tú puedas trabajar con los demás? Quien empieza a encontrar las excusas y ya no quiere trabajar, se convierte en uno de estos de los que Pablo nos da la advertencia. Aguas con los que causan divisiones. Entonces, ¿cuándo la división es buena y cuándo es mala? Digo, cuando Pablo dice, apártate de los tales, esa división es buena. ¿Por qué? Porque la única forma de presentarnos, según la versión 60, ingenuos al mal, según la NBI, inocentes al mal, según el griego original, sin mezcla. Siempre la verdad está encima de la unidad. Siempre. De nada te sirve la unidad en el error. La torre de Babel, todos eran muy unidos, al grado que Dios dijo, son como un solo hombre. ¿Y qué hizo Dios con toda esa unidad? Bajó y los dispersó. ¿Por qué? Porque sus motivaciones eran incorrectas, porque no tenían la verdad. Así que antes que la unidad está la verdad. Y por la verdad causamos división. ¿Me explico? Las divisiones
con el objetivo de la verdad o a causa de la verdad, son cosas correctas según la Biblia. Pablo fue excluido de sus conciudadanos judíos, lo persiguieron a muerte. ¿Por qué? Por predicar la verdad. Pero si entre nosotros hay personas que no se apegan a la enseñanza de Jesús, provocaremos la división. Tenemos, y es una tarea de todos, asegurarnos de que dentro del cuerpo de Cristo no haya mezcla. No somos todos capaces de verlo, no somos tan sabios como para detectar quiénes sí y quiénes no. Por eso Pablo nos dice más adelante que los problemas en las iglesias son necesarios, porque se manifiesta quién es quién. Se manifiesta a los que están con nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, en medio de las situaciones conflictivas, siempre se va a manifestar quién nomás está pensando en su vientre y quién está sacrificándolo todo por las cosas de Dios. Entonces, una vez que lo detectas, ¿qué hacemos? Mateo 18. Vas con él, estando tú y él solos, y hablas, le confrontas. No hace caso, traes testigos. Lo confrontan, no hace caso, dilo a la iglesia. Sigue de necio, expúlselo. División. Si hablamos del cuerpo de Cristo, más vale entrar tuertos que completitos al infierno. Yo sé que se puede oír muy feo, muy duro, muy cruel y muy falto de amor, pero no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿Quién inspiró a Pablo? El Espíritu Santo. ¿De quién son las palabras que están ahí? De Dios. Así que son cosas que no se ponen en duda y no son negociables. Si queremos permanecer como una iglesia bíblica para poder decir somos iglesia de Jesús, tenemos que mantenernos inocentes ante el mal, sin mezcla. Asegurar que entre nosotros, siempre que sea posible, haya paz. Cuando no haya paz, bueno, como creyentes podemos equivocarnos, ¿no? La puedo regar feo, está bien, y a lo mejor provoqué un caos con mi regazón, pero si el Espíritu Santo está en mí, me voy a humillar ante Dios y voy a reconocer la autoridad de la Escritura encima de lo que yo pienso. No habría ningún problema, ni modo. El problema es ser necio, no reconocer tu error. Quien sigue en su necedad y no reconoce su error nos dice algo muy claro: Dios no está con él. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de todo creyente, de veras, que es el Espíritu Santo, que es más fuerte que nosotros. ¿Me explico? Cuando hacemos lo que Dios quiere es porque el Espíritu Santo en nosotros fue más fuerte que nosotros. Y a pesar de mi inclinación a lo incorrecto, no puedo pelear con esto que me mueve a hacer lo correcto, porque es más fuerte que yo. De esa manera, el mérito, cuando hice algo bueno, ese mérito no es mío, sino del que me obligó a hacerlo, que vive en mí, que es un fuego consumidor, que me quema y no me puedo quedar callado. Y cuando dicen, ¿por qué lo haces? No soy yo, sino Cristo en mí. Pero si alguien dice, no, ¿sabes qué? Me vale, estoy equivocado y me vale. ¿Qué refleja? El Espíritu Santo no está en él. Si está en él, entonces es más débil que él. Y eso sería contradictorio a lo que la Escritura enseña. Entonces te das cuenta cómo la forma en que se comportan los miembros de la iglesia, al estar trabajando en la iglesia, revela quién es quién. Y una vez que ha sido revelado y confrontado, llegamos al punto donde te apartas del tal. Ya cada quien su historia, cada quien su vida, qué tantas ganas le echas en Dios, y quizás seas muy convincente al hablar, pero nada que está oculto permanecerá así. Todo saldrá a la luz. Y cuando Dios saca algo a la luz, créeme, es porque ya llegaste al extremo de la paciencia de Dios y tuvo que exhibirte para que esa cosa sea solucionada o para que seas expulsado. Una de dos. Pero créeme que Dios no te va a exhibir siempre y cuando tú vivas humillado ante Él. El momento en que te acostumbres a tu pecado, a tu error, te endurezcas
ya no reconoces, ya no ni siquiera hablas con Dios, dices, pues mira ya, yo así soy y punto. Es cuando las cosas empiezan a salir. Y cuando salen, ya no hay marcha atrás. ¿Me explico? Así que cuando nos enteramos de que Dios pone en evidencia a alguien, lo tomamos como un mensaje muy claro de parte de Él. Tenemos dos opciones. Si esta es una oveja de Jesús, hay que confrontarlo, como el de Corintio, que es la carta que vamos a leer terminando esta de Romanos. Confrontaron al inmoral y después vemos que fue restaurado debido a esa confrontación. Pero tenemos otros casos en otras cartas de personas que fueron confrontadas, fueron expulsadas y ya no regresaron. Así que Dios está dando un mensaje muy claro cuando algo sale a la luz. Confróntenlo, de esa no hay escapatoria. Lo confrontas y depende de lo que suceda, decimos, estaba con nosotros pero no era de nosotros, si es que se pierde y sigue en su error. Pero si lo vemos arrepentido, nos pondremos felices. Porque fuimos un instrumento que Dios usó para traer al hijo pródigo que se fue, ¿verdad? Entonces, ser cristiano bíblico es duro. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es en cierta forma frío, pero es lo correcto. Cuesta, pero es lo correcto. Entonces, leamos por último el versículo inicial otra vez. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Versión 60, sabios para el bien, ingenuos para el mal. Lo que nos llevamos al finalizar el estudio de hoy, sin mezcla, por consecuencia, puros ante el mal. Es un trabajo de todos. No esperes a que el pastor, el anciano, ponga cartas en el asunto. Recuerda que Mateo 18, según Mateo 18, ¿quiénes son el último paso? Los ancianos de la iglesia, ¿verdad? La idea común es que el primer paso es el pastor o el anciano. Falso. Es el último paso. El primer paso es la persona que se dio cuenta. Los miembros de la iglesia o de esta congregación específica han hecho un compromiso de guiarnos por Mateo 18. Así que cuando tú ves algo, a una persona que está haciendo las cosas opuestas de lo que es, tu deber y tu responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo es, estando tú y él solos, confrontarlo. ¿Ok? Si tú ves que alguien está mal y no dices, ya no nada más tenemos a uno que anda mal, ya tenemos a dos. Y los dos tienen que ser confrontados, ¿verdad? Porque ahora los dos están mal. Y si las más personas lo siguen haciendo y ven el error y no dicen nada, entonces ¿qué conclusión sacamos de esa congregación? Que son unos ignorantes de las Escrituras. En el mejor de los casos. Número 2, no son creyentes. ¿Qué persona ve a su hermano dirigido a un pozo y no hace nada? ¿Verdad? Así que vamos a ponernos de pie. ¿Entiendes la necesidad del trabajo en la iglesia? Si no aprendemos a trabajar en conjunto, jamás detectaremos a los que son falsos. Si los falsos siguen entre nosotros, con palabras suaves, convincentes, prometiendo bendiciones y dando alabanza a las personas, van a provocar divisiones. Si tú no estás trabajando en nada en la iglesia y eres miembro, los congregantes son libres de hacer lo que ellos quieran. Si tú eres miembro de la iglesia y no estás haciendo nada, estás mal. Más que ayuda eres estorbo. Dice, no, pues mucho ayuda el que no estorba. En la Escritura es al revés. Si no haces nada, estás estorbando. Necesitas ponerte a trabajar. No sabes nada, no problem. Para eso te pones a trabajar, para ser capacitado. Oye, como que no quiero, no me nace. Bueno, cuestiónate si realmente eres de Cristo. No puede ser que seas de Cristo y no edifiques el cuerpo de Cristo. Pero los que sí están trabajando, entonces, ¿qué le podemos pedir a Dios hoy?
que nos dé sabiduría para el bien y nos permita permanecer sin mezcla ante el mal. Vamos a orar. Señor, gracias por toda la gente que has traído a este lugar, toda la responsabilidad que hemos recibido de tu parte, todas las personas que genuinamente buscan conocer más de tu palabra. Queremos pedirte que nos des evidencia de todos los que has traído, aquellos que vinieron porque tú los has elegido, aquellos que vinieron solamente a ser puestos en manifiesto que no son tuyos. Te pido que en medio del trabajo y de todas las cosas que estamos planeando, siempre, en todo momento, nos permitas permanecer sabios para hacer el bien. Que sepamos reconocer e identificar los dones que hay entre nosotros, que tú los repartiste como quisiste. Que podamos dar la oportunidad y el trato que merece una persona que tiene un don específico para que se ponga a ponerlo en práctica. No queremos, Señor, que entre nosotros haya gente con dones que no esté haciendo nada. No queremos siervos inútiles entre nosotros. Cada uno en la parte que le corresponde, que se ponga a trabajar en lo que le has encomendado, Señor. Y en medio de ese trabajo y de esa ardua labor que puede ser muy difícil y que en aquellos tiempos costaba la vida en algunos casos, nos permitas identificar a los que causan divisiones en el sentido de que dividen el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a ser sabios para poder confrontarlos cuando amerite, para poder hacer lo que es correcto según tu palabra y no dejarnos llevar por sentimentalismos. Puede llegar el momento en que sea algo muy difícil, algo muy duro de hacer, pero te pedimos que tu Espíritu Santo siempre nos lleve por el camino correcto. Aunque no queramos, te pedimos, Señor, que sea tu misericordia sobre nosotros para que nos encontremos haciendo lo que a ti te agrada, no lo que nos agrada a nosotros mismos. Cuando haya que reír con el que ríe, Señor, que lo hagamos con genuina felicidad, que no seamos hipócritas al expresar nuestros sentimientos o tratar de llorar con los que lloran. Pero cuando haya que traer corrección o exhortación, que podamos hacerlo de una forma fiel a tu palabra. Elimina de entre nosotros todo lo que no ayuda al cuerpo de Cristo y sobre todo, Señor, permítenos ser responsables, estar siempre atentos y alertas para poder apartarnos de aquellos que provocan división en tu cuerpo. Pero también danos valor para poder hacer la división que corresponde cuando han sido detectados para permanecer sin mezcla ante ti y sin mezcla ante el mal, Señor. Así sea entre nosotros como tu palabra, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Gracias de antemano. Amén.